Bienvenidos a la Sociedad Poética, un espacio donde todo está permitido. Déjate pregunto algo. ¿Alguna vez has sentido miedo? Pero no cualquier miedo. Me refiero al miedo que paraliza, que te da escalofríos, ese que te pone la piel de gallina. Hoy hablaremos sobre el miedo, su paso por la literatura y la poesía de manera breve, así que apaga las luces, acomódate y permite que las sombras lleguen a ti. El miedo siempre ha acompañado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. El miedo al mar, a la oscuridad, a los animales que pudieran cazarlos y matarlos, son algunos de los temores que nuestros ancestros traían consigo mismos. Howard Lovecraft decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Imaginen esto. Una noche están durmiendo, a gusto, cuando de pronto un ruido espanta su sueño haciendo que den un salto en su cama. Una sombra enorme se desplaza por toda su habitación. El suspenso domina la escena. Ante el desconocimiento de lo que será, la parte primitiva de su cerebro se pone al mando y actúa como lo ha hecho durante miles de años, preparándolos para defenderse o para huir. Las pupilas se dilatan, la respiración se acelera, el corazón late más deprisa, se activan las funciones indispensables para sobrevivir o se frenan aquellas que no son necesarias de forma inmediata, como son la digestión, la reproducción o el crecimiento. Tensos e inquietos, van a la búsqueda de respuestas, con la caricia helada del miedo recorriéndoles todo el cuerpo, solo para darse cuenta de que no fue nada. El miedo es el estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. También el miedo es el sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. Puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional, como por ejemplo los fantasmas. En psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. Johanna Burke, autora de El miedo, una historia cultural, revela que el miedo como un sentimiento colectivo e individual varía con las épocas y los contextos históricos. Durante el siglo XIX, los temores relacionados con la muerte inminente estaban estrechamente vinculados a los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte eventual, así como relacionados con la inquietud sobre el diagnóstico correcto del deceso, o dicho de otra manera, que condujera a un entierro prematuro. En nuestro tiempo, por el contrario, tenemos a preocuparnos mucho más sobre el hecho de que nos obliguen a permanecer vivos más de lo debido, denegándonos la oportunidad de morir con dignidad. Es el personal médico, en vez de los clérigos, el que preside cada vez más sobre el terror a la muerte. Los debates actuales sobre la eutanasia y la muerte asistida están relacionados con estos cambios. Para el escritor mexicano Luis Abadie, el miedo en la literatura es tratado como una variante sutil del relato fantástico, variante que está limitada a las emociones y a la atmósfera. Es ver la puerta cerrada, escuchar pasos que se arrastran al otro lado y sin verlo, saber que algo está ahí. El relato de miedo es el relato de la sugestión, la cual se puede palpar en la narrativa de la literatura fantástica. El relato de miedo siempre ha existido en la imaginación de hombres y mujeres. En la antigüedad clásica, el temor se canalizaba a través de fábulas y mitos que bajo el velo de ficción
encerraban verdades atemorizantes. Este temor o estos temores tenían que ver más con la convivencia en grupo que con los intereses personales. Luego, en la Edad Media, el miedo se produce en el temor a Dios y con ello a las personas que tienen un manejo sobre los poderes ocultos de la naturaleza. Así es, me refiero a los brujos y a las brujas, y de ello se refleja en la literatura de la época. En la saga artúrica hizo su aparición Morgan Le Fay, una hechicera de Avalon que tuvo mucha inferencia en los asuntos del rey Arturo y la mesa redonda, al igual que el mago Merlín, maestro de las artes naturales y ayudante de la corte. En la literatura española hizo su aparición Claudina, la madre de Pármeno, uno de los criados de Calisto, en la obra La Celestina, cuya protagonista también tendría poderes mágicos. Por otro lado, en los cuentos folclóricos recopilados por los hermanos Grimm, nos encontramos a las brujas, magas o hechiceras, el arquetipo malvado por excelencia que Walt Disney trajo a la vida en sus películas infantiles. Inglaterra sería la cuna del relato de lo ominoso, y la obra que abrirá el camino al relato fantástico será El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Sin saberlo, Walpole estaría dando las primeras pinceladas de lo que más tarde conoceríamos como literatura gótica. Más adelante le seguirían otros autores, cada uno aportando algo más al género. Anne Radcliffe con El misterio de Udolfo, Matthew Gregory Lewis con El monje y Charles Robert Maturin con Melmoth el errabundo. Más adelante, la novela gótica inglesa del siglo XVIII sería el punto de partida para que otros autores retomen temas y formas y los potencialicen, como por ejemplo Bram Stoker con Drácula, Mary Shelley con Frankenstein, Theodor Hoffmann en El hombre de arena y Guy de Maupassant en El horno, solo por mencionar apenas algunos. Hablando de la autora de Frankenstein, Mary Shelley escribió otra magnífica novela titulada El último hombre, que trata de una distopía en la que imagina cómo será la sociedad del siglo XXI después de haber sido arrasada por una plaga. El libro se publicó originalmente en 1826. Parece que además de tener la habilidad para causar miedo, Shelley también tenía dotes de clarividencia. El miedo puede provocar alteraciones en nuestra percepción. En general, las emociones intensas pueden hacer que nuestros sentidos se agudicen demasiado, hasta el punto de llegar a distorsionarse. En el caso del miedo, cuando alguien lo experimenta hacia algo físico, puede llegar a ver la amenaza como más grande, más fuerte, en general, más poderosa. Hay quienes prefieren lo sobrenatural, fenómenos inexplicables, apariciones fantasmales, magia, vampiros y muertos vivientes en atmósferas extrañas. Otros se inclinan por historias sobrecogedoras nacidas de lo cotidiano, claustrofobia, oscuridad, insectos, desapariciones, maldad. A propósito de vampiros, escuchen el siguiente fragmento. La hermosa joven se arrodilló y se inclinó sobre mí con maligna satisfacción. Había en ella una voluptuosidad deliberada que era a la vez excitante y repulsiva, y al arquear el cuello llegó a lamerse los labios como un animal, hasta que pude ver a la luz de la luna la humedad que brillaba en los labios escarlatas y la lengua roja con la que se lamía los dientes rojos y aguzados. Su cabeza descendía cada vez más. Cerré los ojos en éxtasis y esperé. Teníamos la impresión de estar viviendo una pesadilla llamada Lucy. Los dientes puntiagudos, los labios voluptuosos, manchados de sangre. Todo ello era suficiente para producir escalofríos de terror.
y su cuerpo sensual, visiblemente carente de alma, era como una burla diabólica de lo que fuera en vida el cuerpo de Lucy. Metódicamente, según su costumbre, Van Helsing retiró de su cartera diversos instrumentos, dejándolos a mano. Primero, sacó un soldador y un poco de soldadura. Después, una lámpara de aceite que, una vez encendida, desprendió un gas azulado que daba mucho calor. Luego, los instrumentos que debía servir para la operación. Y finalmente, una estaca de madera cilíndrica de unos 10 centímetros de diámetro y 1 metro de longitud. Puso al fuego la punta de la estaca y después la afiló agudamente. Por fin sacó de la cartera un martillo de grandes dimensiones. Van Helsing abrió el libro de rezos y empezó a leer. Quincy y yo contestábamos lo mejor posible. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón de Lucy y observé que empezaba a hundirla ligeramente en la blanca carne. Después golpeó con el martillo con todas sus fuerzas. El cadáver dentro del ataúd tembló, se retorció en pavorosas convulsiones y un chillido de rabia que heló nuestros corazones se escapó de su boca. Los afilados dientes se clavaron en los labios y se cubrieron de una espuma escarlata. Arthur no perdió el coraje. Semejante al dios Thor, su brazo se alzaba y se abatía con firmeza, hundiendo cada vez más la misericordiosa estaca, mientras saltaba la sangre, esparciéndose por doquier. En su rostro se veía retratada la resolución, como si estuviese seguro de ejecutar un deber sagrado, y ante aquello nuestras voces también se elevaron con más firmeza y voluntad. Poco a poco el cuerpo cesó de temblar, las contorsiones disminuyeron, mas los dientes continuaron clavados en los labios y los rasgos del rostro siguieron estremeciéndose. Finalmente, el cadáver quedó completamente inmóvil. La terrible tarea había terminado. Bram Stoker, Drácula. La crítica psicoanalítica asoció hace décadas la tradición gótica con el retorno freudiano. De lo reprimido y sus monstruos, dice, son metáforas del contenido reprimido de nuestra mente colectiva. Son lo que escondemos en el armario del ático, el sexo, nuestros deseos más ocultos, las cosas horribles e innombrables que vienen dentro de nuestra alma. Todo ello sale a la luz, debidamente camuflado y codificado en los libros de terror que leemos en la cama. Puede que esto fuera cierto en tiempos victorianos, pero está claro que hoy en día no. Deja que te cuente 3 historias breves de terror. Los primeros 2 son de Enrique Anderson Inver y el tercero es de George Loring Frost. La automovilista con vestido negro, pelo negro, ojos negros, pero con la cara tan pálida que a pesar de ser mediodía parecía que en su tez se hubiera detenido un relámpago. La automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara. Paró. ¿Me llevas hasta el pueblo nomás?, dijo la muchacha. Sube, dijo la automovilista, y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña. Muchas gracias, dijo la muchacha con un gracioso mohín, pero ¿no tienes miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. Esto está tan desierto. No, no tengo miedo. ¿Y si levantaras a alguien que te robara? No tengo miedo. ¿Y si te matan? No tengo miedo. No, permíteme presentarme, dijo entonces la muchacha, que tenía los ojos grandes, límpidos, imaginativos, y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa. Soy la muerte, la muerte. La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva, el auto se desbarrancó. La muchacha quedó muerta entre las piedras. La automovilista siguió a pie
y al llegar a un cactus, ésta desapareció. La segunda historia reza así. Yo, dijo un fantasma a otro, al encontrarse en el desván de una vieja casona, soy diferente a usted. Yo no me morí nunca. Yo empecé fingiendo que era un fantasma y ya ve. La tercera y última mini historia es así. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. George Loring Frost. El miedo siempre nos ha acompañado toda la vida. Woody Allen dijo que el miedo era su compañero más fiel. Jamás lo había engañado para irse con otro. Puede que en algún momento del pasado, vampiros, hombres lobos, zombies y casas encantadas representaran nuestros rincones oscuros, instintos atávicos de muerte, el regreso de la crueldad antigua o la incapacidad de la ciencia para explicarlo todo. En el mundo materialista de hoy en día, a menudo estos monstruos pueblan un universo de fantasías adolescentes diseñadas para postergar la entrada en la vida adulta. Casi todos los miedos de antaño han recorrido el mismo itinerario. En la década de 1950, las invasiones extraterrestres y la nueva energía devastadora de las bombas nucleares eran realmente aterradoras. Hoy han pasado a engrosar la lista de las amenazas desactivadas. El miedo también habita en la poesía. Robert Nelson, en su poema Debajo de la tumba, nos narra de forma tenebrosa lo que es un cementerio y todos los elementos que se encuentran en él. Seres aterradores andan a tientas en lagos sangrientos. Una bruma asquerosa se arrastra y se alimenta de hinchadas babosas. De los lechos de plantas perfumadas se retuercen serpientes fétidas, y como una flor cultivada con negras sustancias, una luna de acero gotea sangre sobre un cielo oscurecido por las profecías de locos fantasmas. Pero esto ha cesado, ha quedado atrás. En ese bosque metífico, debajo de la tumba, los muertos cenan donde las sombras flotan y velas abrasadoras limpian la pútrida penumbra, y los que estaban de pie en la alegría y el dolor de la tristeza, ahora urden el estribillo extántico del infierno. Muy por debajo, donde criaturas tumefactas se mantienen en habitaciones glaciales y los cráneos arden como lámparas para guiar a través de la vida más allá, y donde se corren los velos verdes de un limo rezumante y mortales humedades, resuena la tumba eternamente en alegre liberación. En El mensajero de Lovecraft enuncia la espera de la visita de alguien que murió y dijo que vendría a él. La cosa, dijo él, por la noche vendría desde el viejo camposanto sobre la colina. Agachado frente al rubor de un fuego de robles, traté de decirme que aquello no podía ser. Seguramente, reflexioné, esto es una burla, urdida por alguien que desconoce sin dudas el signo mayor, legado de antigua solemnidad, que libera las formas que hurgan en la oscuridad. Él no quiso afirmar, no, pero igual encendí otra lámpara, mientras el estrellado Leo remontaba el río. La llama chispeó como un deseo, y la luz de la lumbre se deshizo, lento, muy lento. Entonces en la puerta de la cautelosa agitación vino, y la verdad demencial me devoró como una llama. El miedo no solo es a lo paranormal, sino también a lo mundano y a sus sensaciones que nos hace sentirnos como un nervio expuesto. Por ejemplo, en el poema de Silvia Delgado,
que se llama Poema Tonto. Soy una mujer y tengo miedo, no a la muerte que ha de llegar tarde o temprano, no a la soledad que tantas veces me hace compañía. Tengo miedo a despertarme un día entre bostezos, a mirar para otro lado, a dejar por las esquinas la ternura con la que contemplo el mundo. Tengo miedo a cerrar por dentro mi corazón, a coser sus párpados, a sellar sus labios. Tengo miedo a dejarme caer y clavar las rodillas en una rendición egoísta. Tengo miedo a que tú ya no me importes, o tú, o tú, o tus banderas. Tengo miedo, joder, tengo miedo a perder el coraje. Tengo miedo a firmar con la indiferencia un armisticio, a declararme en permanente apatía. En definitiva, tengo miedo a vivir esta vida sin una pizca de rebeldía. A veces el miedo nos corta las alas, ata nuestras manos y nos atenaza la mirada. Lo confieso, tengo miedo a todo, a nada, a lo visible, a lo invisible. Tengo miedo a enfrentar el miedo, tengo miedo al miedo que tengo. Se me mete hasta por los ojos y llega a las entrañas, de donde ya no sale. Tengo miedo de mí, de este mundo. Tengo miedo a estar vivo. Las letras clásicas y la Biblia durante mucho tiempo conjugaron sus efectos para inducir en los espíritus el temor y la noche. Cicerón clasifica entre los hijos de la noche al miedo, el trabajo, la vejez y la tristeza. El simbolismo cristiano asocia la sombra al mal y convierte a Satán en el soberano del imperio de las tinieblas. Del mismo modo, Thomas Nashe declara que la noche es el libro negro del diablo, donde se inscriben nuestros pecados, y que el sueño es la vía real de la tentación y condenación. La obra de Shakespeare no cuenta con menos de un 25 de situaciones nocturnas en sus tragedias, y en Macbeth evoca la mano invisible y sangrante de la noche. En el eco de mi muerte aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo con sombrero negro escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con los labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Alejandra Pizarnik. El miedo del siglo XXI es paralizante porque no sabemos dónde está ni cuándo nos puede afectar, pero lo intuimos porque vemos su rastro de víctimas en las noticias, en los periódicos y en las redes sociales. En este episodio solo nos limitamos al miedo en la literatura y sus posesiones líricas en la poesía de manera muy breve. Sin embargo, el miedo también tiene una ubicación particular en los discursos políticos y sociales del momento, la violencia, la inseguridad, las desapariciones forzadas, las ejecuciones, etc. El miedo a un asesino en serie suelto puede en muchos casos remontarse al miedo ancestral, a la oscuridad y a alejarse de los núcleos poblados. Esos miedos que se prenden en nuestros cuerpos día con día, que se estacionan y se materializan, adquiriendo miles de formas que nos abrazan y nos hacen vivir en el mundo real como seres intermitentes entre el miedo y la angustia. Como diría Eduardo Galeano, el miedo manda. Habitamos un mundo gobernado por el miedo manda, el poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. El miedo es global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.
y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Todo esto lo dijo y lo escribió el escritor y periodista Eduardo Galeano. Los monstruos son reales y los fantasmas también viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Stephen King. Hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte a ti el haber llegado hasta aquí. Me despido no sin antes recordarte que leer es el único acto soberano que nos queda y que la poesía es un arma cargada de futuro. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.